Saludos. Vamos a resolver el examen de la primera semana de Ingeniería de Computadores 1, tipo A. Vamos a hacer como siempre, vamos a tomar como base dos documentos. Un primer documento en el que tenemos el enunciado, este que tenemos aquí, y un segundo documento en el que ya tenemos resueltos los problemas y que vamos a tomar como base para hacer la explicación. Como siempre, lo que vamos a hacer es una lectura detallada del enunciado del problema y luego en este otro documento lo que haremos es entresacar los datos principales, para lo cual vamos a empezar con la primera pregunta. Y la primera pregunta nos dice que un computador que no dispone de memoria caché, es decir, no tiene memoria caché, ejecuta 100 millones de instrucciones por segundo. Todas las instrucciones se encuentran almacenadas en memoria principal, es decir, no existe memoria caché. El 40% de estas instrucciones ocupan 3 palabras de memoria, es decir, 3 posiciones de memoria, y el resto solo una posición de memoria, es decir, el 60%. El número de accesos medios por segundo que se realizarán a la memoria principal en la fase de búsqueda de las instrucciones es decir, aquí lo que tenemos es, vamos a volver aquí, lo que tenemos es, nos vamos a encontrar con que tenemos que este procesador ejecuta un total de 100 millones de instrucciones por segundo, y todas están en memoria principal. El 40% de ellas ocupan 3 palabras de memoria. Entonces, si ocupan 3 palabras de memoria, lo que vamos a tener es que para leer cada una de estas instrucciones vamos a tener 3 fases de búsqueda. El 60% de ellas utiliza una palabra de memoria, es decir, con lo cual nos vamos a encontrar que es una fase de búsqueda. El número medio de accesos por segundo es el siguiente. Si tenemos esto en cuenta, nos vamos a tener en cuenta que el 40% de las instrucciones utilizan 3 palabras, 3 fases de búsqueda, es decir, 40% de 100 millones de instrucciones por segundo, es 100 millones por 0,4 son 40 millones de instrucciones tienen 3 ciclos. Y el resto, 60%, es decir, 60 millones de instrucciones tiene un ciclo. Con lo cual el número total de ciclos de búsqueda con que nos vamos a encontrar van a ser 3 por 40 millones más 1 por 60 millones. Con lo cual el número de búsquedas va a ser 40 por 10 elevado a la 6 por 3 más 60 por 10 elevado a la 6 por 1. Es decir, un total de 180 por 10 elevado a la 6 búsquedas. Es decir, 180 por 10 elevado a la 6. Si miramos las posibles soluciones, nos encontramos aquí que una de ellas es 10 elevado a 8, otra es 1,4 por 10 elevado a la 8, y lo que serían 1,4 por, esto sería 140 por 10 elevado a la 6, este sería 1,8 por 10 elevado a la 8, es decir, serían también 180 por 10 elevado a la 6 o ninguna de las anteriores. En nuestro caso nos daba 180 por 10 elevado a la 6, o lo que es lo mismo, 1,8 por 10 elevado a 8. Con lo cual, en este caso, el enunciado, el resultado, es el C. Un segundo. Vamos a continuación a abordar el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice lo siguiente. Un controlador de DMA, una DMA está transmitiendo palabras a memoria mediante, cuidado, estrategia transparente. Cuando la CPU dispone en exclusiva del bus, las instrucciones emplean un promedio de 5 ciclos de reloj para ser ejecutadas. Aunque en 4 de ellos, no se requiere acceso al bus. ¿Qué quiere decir en una estrategia transparente? Eso quiere decir que durante 4 ciclos de reloj podemos hacer transferencia de datos en este bus que queda libre. El controlador de DMA tarda un ciclo de reloj para transmitir una palabra, es decir, si disponemos de 4 ciclos de reloj libres para hacer transmisión y es un ciclo de reloj, en cada ciclo de reloj transmite una palabra, es capaz de transmitir por cada instrucción 4 palabras. Si la frecuencia del reloj es de 10 elevado a 9 ciclos por segundo y el controlador de DMA tarda 0,25 segundos en mover el bloque de datos, ¿de cuántas palabras estará compuesto dicho bloque de datos? Entresacamos aquí los comentarios que hemos dicho antes, es decir, es una DMA con estrategia transparente.
La CPU, para ejecutar una instrucción, necesita 5 ciclos de reloj, de los cuales uno ocupa el bus y otros 4 está libre. La DMA transmite o tarda en transmitir una palabra un ciclo. El reloj es de 10 elevado a 9 ciclos y lo que nos pregunta es si tarda en mover un bloque 0,25 segundos, ¿qué tamaño tendrá dicho bloque? Si tenemos esto en cuenta, lo que tenemos que decir es lo siguiente. Mira, yo tengo una frecuencia de reloj, un segundo. Yo tengo una frecuencia de reloj, vamos a hacer esto un poco más pequeño. Yo tengo una frecuencia de reloj de 10 elevado a 9 ciclos por segundo. Como cada instrucción tarda 5 ciclos, 10 elevado a 9 partido 5 me sale 2 por 10 elevado a la 8. Es decir, es capaz de ejecutar 2 por 10 elevado a 8 instrucciones por segundo. Hemos quedado que en una instrucción tenemos 4 ciclos, el bus libre, con lo cual lo que vamos a poder hacer es, como la DMA tarda en enviar una palabra, tarda un ciclo, por cada instrucción lo que me va a hacer es transmitir 4 palabras. Como sé que este bloque son 0,25 segundos, yo diré, mira, si en un segundo soy capaz de transmitir cuántas palabras, hemos quedado que la capacidad de ejecución con que nos encontramos es 2 por 10 elevado a la 8, lo hemos dicho antes, que es la cantidad, la frecuencia de reloj entre el número de instrucciones por ciclo, es decir, 2 por 10 elevado a la 8 instrucciones. Como por cada instrucción transmite 4 palabras, es capaz de transmitir 8 por 10 elevado a 8 palabras por segundo. Con lo cual decimos que si en un segundo son 8 por 10 elevado a 8 palabras y tarda en transmitir todo un bloque 0,25 segundos, aplicamos la regla de 3, es decir, en 0,25 segundos tendremos x, con lo cual x será igual a 0,25 por 8 por 10 elevado a 8 dividido por un segundo, con lo cual me salen 2 por 10 elevado a 8 palabras, o lo que sería lo mismo, 200 millones de palabras, 200 por 10 elevado a 6. Vemos las posibles soluciones y nos encontramos con que la A me dice que es la primera 200 por 10 elevado a 6, con lo cual la solución es esta. Esta es con que tenemos aquí no, 150 no y 400 tampoco, con lo cual la solución es la 2. Vamos a abordar la tercera pregunta, que dice lo siguiente. En la figura adjunta se muestra el diagrama de estados correspondiente a una unidad de control. Determinar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Lo que nos da, las opciones que nos da, es la síntesis de la unidad de control, en los 3 casos. Es decir, tenemos que abordar la síntesis de la unidad de control en sus diferentes posibilidades. Una de ellas, lo que nos dice es emplear un registro de 2 bits y una memoria ROM. En la otra, un registro también de 2 bits y una memoria ROM. Y en la última, un registro también de 2 bits, cuidado, un multiplexor 4 a 1 y una memoria ROM. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, nos encontramos aquí con este diagrama de transiciones, en el cual vemos que tiene 3 estados, S0, S1 y S2, en el que en el S0, cuando la señal de condición I es un 0, vuelve a quedarse en el S0, si I es un 1, pasa al S1, y además actúa las señales de control C0 y C3. Del S1 pasamos al S2 con S0 y señal de control 0 o con S0 y señal de control 1. Esto es un error. No podemos salir de un estado con la misma señal de condición con cosas diferentes. Vamos a suponer que esto es un error de ortografía y que, por ejemplo, esto, para que fuese correcto, fuese así. Es decir, que cuando estoy en el S1, si la señal S0 es un 1, paso al S2, pero las señales de control no se actúa ninguna, mientras que si estoy en el S1 y S0 es un 0, paso también al S2, pero actúo la señal de control C1. Vamos a tomar eso como base. Y bueno, pues del S2, en caso de que la S1 sea un 0, pasaríamos al S1 y se actuarían las señales de control C2 y C4, mientras que si S1 fuese un 1, pasaríamos al S0 y se actuarían también las señales de control C2 y C4.
Como vemos aquí, de todas las formas que tenemos de salir de un estado es con una señal de condición activa a 1 o activa a 0, pero nunca con una señal de condición con el mismo nivel. Bueno, a partir de eso hacemos lo de antes, nos metemos en este documento y vamos a sacar los valores. Tal y como he comentado, tenemos aquí el diagrama de estados y vamos a suponer que esto es así. Entonces, vamos a hacer el análisis. Vamos a ver, para hacer un elemento de estos, lo que tenemos que tener en cuenta son las señales, para hacer con una ROM, tenemos que tener la cantidad de estados, tenemos que tener en cuenta la cantidad de señales de condición y la cantidad de señales de control, que las veremos luego. Estados con que nos encontramos aquí son 3, S0, S1 y S2. Para codificar 3 estados vamos a necesitar 2 bits, porque 2 elevado a 2 es igual a 4. Entonces sería suficiente. Vamos a necesitar para configurar los estados 2 bits. Si, como hemos visto antes, lo vamos a hacer con una ROM, la ROM necesita un registro y ese registro va a tener tantos bits como los bits necesarios para codificar los estados. Es decir, va a ser un registro de 2 bits. Respecto a las señales de condición. Señales de condición con que nos encontramos aquí son la señal I, que tenemos aquí, la señal I, 0 y 1, y la señal S1 y la señal S0, no hay ninguna más. Si tenemos 3 señales de condición. De forma que el paso de un estado a otro en cada momento depende, y además lo estamos viendo, de una única condición. Es decir, yo para pasar de un estado a otro no depende en ningún momento de estas dos señales de condición. Del S0 salgo con la I, del S1 salgo con la S0 y del S2 salgo con la S1. Entonces, bueno, pues en estas condiciones el paso de un estado a otro en cada momento depende de una señal de condición. ¿Ello qué quiere decir? Ello implica que se podría utilizar un multiplexor en la entrada. Un multiplexor, de forma que yo podría, lo veremos luego las dos opciones, podría utilizar directamente eso. Y por último, pues señales de control. Señales de control, nos encontramos aquí que tenemos la C0, C1, C2, C3 y C4. Con lo cual son 5 señales de condición. Y las 5 señales de condición son estas, C0, 1, 2, 3 y 4. Lo normal, en este caso, sería utilizar un formato horizontal, porque si nos damos cuenta, en algunas de las condiciones, en algunos de los pasos, al pasar de S0 al S1, yo actúo 2 señales de control, con lo cual no son totalmente independientes, con lo cual yo entre estas no podría utilizar un formato vertical, tendría que ser horizontal. Podríamos trabajar en determinadas condiciones la opción de formato horizontal y vertical por campos, pero no es ese el caso. Bueno, en función de ellos, lo que vamos a hacer es ver la síntesis con ROM. Para hacer una síntesis con ROM normal sería esto que tenemos aquí, en el que, como ya sabemos, tendremos una ROM, que es esta, en la cual tenemos aquí 5, que son las señales de control que hemos dicho, de C0 a C4. Para codificar 3 estados hemos dicho que necesitábamos 2 bits, con lo cual tenemos aquí, en el cual, como ya sabemos, este es el estado futuro y este es el estado actual, con 2 bits. Y como las señales de condición son 3, que hemos dicho, la I, la S0 y la S1, pues 3 bits. Con lo cual, si hiciésemos una estructura como esta que tenemos aquí, la ROM que me haría falta sería una ROM que tendría un bus de direcciones, que sería este de aquí, 2 elevado a 3 más 2, es decir, 2 elevado a 5, y un bus de datos que sería la suma de los bits de codificación de los estados más las señales de control, es decir, 5 y 2, 7. Con lo cual necesitaría una memoria ROM de 2 elevado a 5 por 7, es decir, 32 por 7. Vamos a ver las posibles soluciones. Las soluciones que me dice es un registro de 2 bits y una memoria ROM de 16 palabras por 8 bits. Si son 16 palabras por 8 bits, y aquí me está diciendo que son 32 por 7, este 7 con una ROM de 8 bits en el bus de datos
sí sería válido, pero 16 palabras no sería válido, con lo cual sería falso. Y el registro 2 bits, este sí sería válido. Vamos a ver la segunda opción. La segunda opción que nos dice es un registro de 2 bits y una memoria ROM de 32 palabras por 6 bits. Venimos aquí, 32 palabras. Sí tiene, pero 6 bits no tiene. Necesita 7 y la opción era por 6, con lo cual la B también sería falso, con lo cual no sería ni la A ni la B. Vamos a ver la C. La C me dice que se puede utilizar una unidad de control en la que se puede realizar un registro de 2 bits, sí, un multiplexor de 4 por 1 y una memoria ROM de 8 palabras por 8 bits. Vamos a ver cómo sería la estructura para estas condiciones. Yo sí puedo utilizar un multiplexor en el cual tenga las tres entradas desde las señales de condición, una única salida que ataca la ROM. Si hacemos selección por estado con 2 bits, entonces yo aquí, al ser aquí 2 bits, sería un multiplexor que tendría 2 bits en las patillas de selección, con lo cual sería un multiplexor de 2 elevado a 2, son salida 1, es decir, un multiplexor de 2 elevado a 2 a 1, es decir, un multiplexor de 4 a 1. Entonces, al ser un multiplexor de 4 a 1, aquí nos daba la opción de un multiplexor de 4 a 1, eso sí sería válido. A continuación analizamos los registros. El registro, al igual que antes, un registro de 2 bits. Vemos que efectivamente un registro de 2 bits sería válido. Y ahora la ROM que yo necesitaría en estas condiciones sería una ROM de 2 elevado a 3, como tenemos aquí, 2 elevado a 3 multiplicado por el bus de datos 5 más 2, 7, es decir, 2 elevado a 3 es 8 por 7. Como hemos visto, la opción C era la opción de 8, una ROM de 8 palabras por 8 bits. 8 palabras por 8 bits sería válido porque yo necesito solo 7, pues con 8 me sobraría todavía un bit del bus de datos y necesito 8 direcciones y tengo 8 direcciones. Con lo cual la solución efectivamente es la C. Ojo, es la C siempre que tengamos en cuenta, como hemos dicho antes, que hay un error de tipografía y que en este caso, como hemos dicho antes, una de estas S sea negada. En caso contrario, en caso de que diésemos como bueno esto, pues la solución, lógicamente, aquí podríamos tener algún pequeño problema, la solución podría ser la D, es decir, ninguna de las anteriores afirmaciones es cierta porque no se podría implementar este diagrama de transiciones de ninguna de las maneras. A continuación vamos a abordar la cuarta pregunta, cuyo enunciado dice así: un computador posee un registro índice, cuyo contenido en un instante concreto expresado en hexadecimal es 10b. El computador tiene una memoria de 2K palabras de 12 bits y se supone que cada palabra contiene un valor igual a su dirección en memoria. Es decir, que si, por ejemplo, si se utiliza una instrucción con un valor en el campo de dirección igual a 1AB, ¿cuál sería la dirección final en el caso de que se utilicen dos tipos de direccionamiento? Uno, el indexado a través del registro RI o R1 y otro el indirecto, respectivamente. Dicho esto, vamos a este documento y sacamos los resultados. Primero me dice que el registro índice contiene un valor de 10b en hexadecimal, que el procesador tiene una memoria de 2K palabras por 12 bits. Cada dirección de memoria, como hemos dicho antes, contiene el mismo valor que su dirección. Así, por ejemplo, si una determinada instrucción tiene este valor, esta dirección, 1AB, que en hexadecimal pues serían 12 bits, y luego el resto sería el código operación. Lo que nos dice es calcular la dirección final si utilizamos direccionamiento indexado por RI o por R1. Direccionamiento indexado presenta un esquema como este que tenemos aquí, en el cual yo tengo aquí la instrucción, que es esta que tenemos aquí, en el que tengo el código operación y en el que tengo el operando, que es
una determinada dirección, en este caso la 1AB. Registro índice que tiene la dirección 10B. Entonces, en el caso del indexado, lo que nos hace es se suma la dirección indicada en la instrucción, la dirección directamente indicada en la instrucción, más la del registro índice, y el resultado de los dos me apunta a una dirección de memoria. Entonces, en este caso sería 1AB más 10B. Entonces, ¿a qué dirección apunta? Esto apunta a B más B es 12. 12 más 12 es 24. 24 pasado a hexadecimal es restarle 16, que me queda un, he dicho mal, B, 12 y 12, 12 y 12, 24. B más B, pero claro, 24 he dicho mal aquí. Un segundo. A ver, aquí me he equivocado porque el B, un segundo, el B no es 12, sino que el B es 11. El A es 10 en hexadecimal y el B 11. 11 y 11, así, 11 y 11, 22. 22 le quito el 16 en hexadecimal y me queda un 6, que es un 6. Y me llevo 1. 1 más A, B, y no me llevo ninguno. 1 y 1, 2. Es decir, la dirección que yo tengo en este punto después del resultado de la suma es al 2B6. Con lo cual me está diciendo cuál es la dirección que se utiliza para el indexado, es la 2B6. Y la dirección que se utiliza para el direccionamiento indirecto, lo que hacemos es, tenemos que la dirección que yo tengo en la instrucción es el 1AB. Con el direccionamiento indirecto, yo lo que hago es el contenido de la 1AB me apunta a la dirección de memoria esta, que es la 1AB. El contenido de esta dirección de memoria, que en este caso, como hemos dicho, que cada posición de memoria contiene la dirección que la contiene, es decir, aquí tendría el 1AB, esta dirección lo que me hace es me apunta a la dirección 1AB, en este caso es a la misma dirección. Con lo cual la dirección final es la 1AB. Con lo cual, en este caso, las dos opciones son la 2B6 y 1AB. Vemos las posibles opciones. Esta que tenemos aquí no. La 2B6, direccionamiento indexado. 1AB estaría mal porque este es 10B. 2B6, 1AB es esta, con lo cual la solución es la C. Vamos a continuación a hacer el quinto. Y el quinto lo que me dice es lo siguiente. Una memoria caché que realiza 2 elevado a 15 accesos, de los cuales se producen 2 elevado a 12 fallos. La memoria caché tiene un tiempo de acceso de 8 nanosegundos, la caché. Mientras que el tiempo de acceso medio a la memoria principal es de 100 nanosegundos. Cuando se produce un fallo, el dato se lee directamente de la memoria principal sin pasar por la caché. Por raro que parezca, es el enunciado, no es lo lógico, pero es lo que nos dice este problema y lo tenemos que realizar de acuerdo a este dato por aquí. Es decir, un fallo no pasa por memoria caché. ¿Eso qué indica? ¿Qué supone? Supone que cada vez que yo tengo un fallo, o sea, 2 elevado a 12 fallos, voy a tener un tiempo de acceso directamente a memoria principal que va a ser de 100 nanosegundos. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Vamos a primero esto, vamos a ver aquí. Vamos a sacar los resultados. Como hemos dicho antes, tengo 2 elevado a 15 accesos a la memoria caché, de los que 2 elevado a 12 son fallos. El tiempo de acceso a la caché es de 8 nanosegundos. El tiempo de acceso a la memoria principal, 100 nanosegundos. Un fallo supone que el dato pasa a la memoria principal, a la CPU, sin pasar por la caché. Es decir, implica que tiene un tiempo de acceso, como hemos dicho antes, de 100 nanosegundos. Las preguntas que nos hace es, el tiempo de acceso medio al sistema del conjunto memoria principal y memoria caché es de 19,5. Es decir, tenemos que calcular el tiempo de acceso medio a memoria. Entonces, el tiempo de acceso medio a memoria, ¿cuál es? Es igual al número de fallos
por el tiempo de fallo más número de aciertos por tiempo de aciertos partido por número de accesos. Entonces, en nuestro caso, fallos 2 elevado a 12 por el tiempo 100 nanosegundos. Número de aciertos va a ser el número total de accesos menos el de fallos. Y todo ello es por el tiempo de acierto, que eran 8 nanosegundos. Dividido por el número de accesos, 2 elevado a 15, hacemos esto y el resultado que nos da esto es de, como vemos aquí, de 19,5 nanosegundos. Con lo cual vemos que la primera opción es cierta, con lo cual puede ser cierto el A y puede ser cierto el C. Vamos a ver la segunda. Dice que la tasa de aciertos del 80%. Esto es muy sencillo, porque la tasa de aciertos es igual al número de aciertos entre el número de accesos total. Número de aciertos es el número de accesos 2 elevado a 15 menos el número de fallos 2 elevado a 12 dividido por el total. Si hacemos esta división me sale 0,875, que expresado en tantos por cientos me da 87,5%. Y aquí me daba que la opción era de tasa de aciertos del 80%, con lo cual es falso, con lo cual ya la A no puede ser y sí puede ser la C, con lo cual la respuesta es la C. Vamos a hacer el sexto. Y el sexto me dice un problema típico. ¿Cuántos módulos de memoria ROM de 2 elevado a 2 elevado a n palabras por 4 bits por palabra sería necesario para diseñar un circuito combinacional de un multiplicador de dos números de 4 bits? ¿Qué es lo que hacemos? Lo de siempre. Es bueno, os sacamos los datos. Módulos de ROM de estas características, de 2 elevado a n por 4n, para hacer un multiplicador de dos números de 4n bits. ¿Cuál sería el símbolo de un multiplicador? Sería este que tenemos aquí, en el cual yo tengo dos entradas de datos, la A y la B, en la que cada una de ellas, tal y como nos dice aquí, es 4 bits. Es decir, yo aquí tendría 4n y aquí tendría 4n. ¿Cuántos bits tenemos de salida? Es lo que no sabemos. Lo que sí sabemos es que si hacemos esto con una memoria ROM tal cual, esta que tenemos aquí, el número de entradas de la ROM equivaldría al bus de direcciones, al address bus, y el número de salidas correspondería al data bus. Con lo cual aquí ahora ya sabemos que el bus de direcciones tendría que ser la suma de estos dos, 4n y 4n, 8n, y el de datos todavía no lo sabemos. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué necesitamos? Vamos a tomar por ejemplo un ejemplo. Suponemos que queremos hacer que cada uno de los datos tenga 4 bits. El número más alto que yo puedo codificar con 4 bits es el 1111, es decir, el número 15. Si yo hago la multiplicación de dos números, del 15 por 15, 15 por 15 es 225. 225 pasado a hexadecimal es el E1 y pasado a binario es el E, un segundo, que esto está mal, es el E, que es este, y el 1, que es este. E1, con lo cual vemos que son 8 bits. 8 bits es el doble de 4 bits, es decir, la salida de un multiplicador de dos números con igual cantidad de bits es el doble de uno de ellos, o la suma de ambos, en este caso 4 bits por 4 bits, n bit, 8 bits. Entonces, en este caso, un segundo, la cantidad de bits de salida sería 2 por n bits, con lo cual lo que vemos es que me haría falta en este caso una memoria ROM que tuviese un bus de direcciones de 8n bits y un bus de datos también de 8n bits. Entonces, esto es la cantidad. Yo necesitaría una ROM que fuese 2 elevado a 8n bus de direcciones o cantidad de posiciones de memoria y 8n de bus de datos. Como me está diciendo que lo quiero hacer con una ROM que tenga módulo ROM que tengan 2 elevado a 2n por 4, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es que la cantidad de módulos que yo necesito es esta que yo necesitaba, 2 elevado a 8n por 8n, dividido por la cantidad de bits que tenemos en cada uno de los módulos, que lo acabamos de ver, que es 2 elevado a 2n por 4n. Si hacemos esto,
Que lo que nos queda, aquí lo que nos queda es que n con n se va, 8 dividido por 4 me queda 2, y 2 elevado a 8n dividido por 2 elevado a 2n. O lo que es lo mismo, en este caso 2 por 2 elevado a 8n es igual a 2 elevado a 8n más 1. O sea, en nuestro caso, esto dividido por esto es 2 elevado a 8n más 1 menos el 2n que es el del denominador. Es decir, 2 elevado a 6n más 1. Si miremos las posibles opciones que tenemos aquí, vemos que la opción A me dice que es igual a 2 elevado a 6n más 1, con lo cual, efectivamente, la solución es la A. Por último, vamos a abordar el problema. El problema lo que nos dice es lo siguiente. Una CPU se conecta al bus de datos con 16 bits, es decir, el bus de datos, el ancho del bus de datos es de 16 bits. Además, su bus de direcciones es de 20 bits. Es decir, tiene una capacidad de direccionamiento de memoria de 2 elevado a 20 por 16. Dotar a esta CPU de una memoria con las siguientes características. Se quiere dotar a esta CPU con una memoria ROM, con parte de una memoria ROM y una parte de una memoria RAM. La memoria ROM es de 640 por 16 y la RAM de 384 por 16. ¿Qué más nos dice? Nos dice que la memoria ROM debe situarse en las posiciones de memoria más altas del mapa de memoria y la RAM en las más bajas del mapa de memoria. Sabiendo que se dispone de estos módulos que tenemos aquí, módulos RAM de 64 por 1 de 128 por 8 y 512 por 8 y módulos ROM de 32K por 1, 64 por 1 y 128 por 8. Nos hace varias cuestiones, que es calcular el número de módulos de memoria para realizar eso. Lo primero que vamos a hacer es, como siempre, vamos a sacar de aquí los datos. Y para sacar los datos, lo que hemos dicho es una CPU, cuya bus de datos es de 16 bits y el bus de dirección es de 20 bits. Queremos hacer una memoria ROM de 640 por 16 en la parte alta y una RAM de 348 por 16 en la baja. Aunque luego lo veremos, si ya queremos ir enfocando el mapa, sería este mapa en el cual lo que queremos es, si la posición de memoria primera es esta y esta es la última, lo que queremos es colocar primero la RAM en la parte baja y la ROM en la parte alta. ¿Qué más módulos de que disponemos? Los hemos visto antes. RAM 64 por 1, 128 por 8, 512 por 4 y ROM 32 por 1, 64 por 1 y 128 por 8. Lo que nos pide es calcular el número de módulos como primer paso. Como primer paso, la forma de calcular el número de módulos es, vamos a necesitar unos módulos ROM y unos módulos RAM. Módulo ROM, ¿qué cantidad de memoria ROM necesito yo? Como hemos dicho antes, la memoria ROM, que la tenemos aquí, es de 640 por 16, es decir, la memoria ROM, un segundillo, vamos a subir esto, la memoria ROM es 640 por 16. Y la memoria RAM, como hemos comentado ahora, es de 384 también por 16. Esto es lo que yo necesito. ¿Y qué módulos tengo que utilizar? Depende, tendría varias opciones. Yo podría utilizar módulos, cualquiera de ellos, pero el más óptimo para reducir la cantidad de circuitos integrados sería, en el caso de la ROM, procurar ajustar lo más posible los módulos al tamaño de memoria. En el caso de la ROM, yo voy a necesitar una ROM de 640 por 16. Yo lo que tengo que hacer para calcular el número de módulos es dividir las necesidades que yo tengo, que son estas que tenemos aquí, primero lo podría hacer por 64K por 1. Lo podría hacer 64K por 1 y aquí me saldría una cantidad de módulos muy grande. Para intentar minimizar la cantidad de módulos de circuitos integrados, lo que tengo que hacer es intentar coger repito que para hacer una resolución óptima, procurar coger el módulo más alto posible, que es el de 128 por 8. Si hago esta división de 640 por 16 partido de 128 por 8, ¿qué me queda? 16 dividido por 2
dividido por 8 me da 2, 640 dividido por 128 me da 5. 5 por 2, 10 módulos, es decir, con 10 módulos me arreglaría. ¿Podría utilizar el de 64 por 1? Por supuesto, solamente que en ese caso sería 64 por 1, 640 por 16. 640 por 16 dividido por 64 por 1 me saldría 16 entre 1, 16, 640 entre 64, 10, me saldrían 160 módulos. ¿Se puede utilizar? Sí. ¿Es el diseño óptimo? No. Con lo cual nos quedamos con este diseño. Vamos a utilizar 10 módulos. En caso de que yo quiera calcular la memoria RAM, tendría que hacer exactamente lo mismo. ¿Qué módulos de RAM dispongo yo? Dispongo de 64 por 1, igual que antes, nos saldría un número muy alto, 128 por 8 sería un valor válido. ¿Podríamos traerle 512 por 8? Podríamos utilizarlo, solamente que en ese caso mínimamente necesitaría utilizar 4 módulos. Entonces no es diseño óptimo. En este caso vamos a volver a tomar como base el 128 por 8. Hago esta división, 16 entre 8 es 2, 364 entre 128 es 3, 3 por 2, 6 módulos, es decir, necesitaría un total de 10 módulos de ROM y 6 módulos de RAM. ¿Cómo haría yo la distribución del mapa? Pues la distribución del mapa la tendría que hacer de la siguiente manera. Yo tendría lo siguiente, lo primero que tendría que calcular, nos está diciendo que tenemos una cantidad de bits de bus de direcciones, me decía que era de 2 elevado a 20, porque tenía 20 bits en el bus de direcciones. Si son 20 bits en el bus de direcciones, con 20 bits en hexadecimal, yo agrupando de A4 en 4, yo voy a disponer de un total de 5 dígitos. Es decir, la dirección más pequeña en hexadecimal es la 00000, teniendo en cuenta que cada uno de estos dígitos, en este caso es el 0000, y así sucesivamente. Es decir, cada uno de estos dígitos hexadecimales son 4 dígitos en binario. De forma que el valor más bajo serían 20 ceros y el valor más alto, como podemos ver aquí, serían F. Es decir, en este caso, una de estas Fs es 4 unos, la otra exactamente lo mismo, así sucesivamente, de tal manera que 5 por 4, 20, lo que hemos comentado antes. ¿Qué mapa de memoria tenemos que montar? Tenemos que montar el siguiente mapa de memoria. Hemos dicho que los módulos que RAM, porque la RAM empezaba desde la dirección baja, era uno de los condicionantes. En este caso, empezábamos en la parte baja con la RAM, entonces primero tengo que colocar toda la RAM y después la ROM. Entonces la parte baja de la RAM la vamos a tener aquí, y entonces en esta parte baja de la RAM yo voy a tener aquí los primeros módulos de RAM. ¿Cuántos módulos de RAM voy a tener que colocar aquí? Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, que cada módulo de RAM, como vemos aquí, es de 8 bits de ancho de bus de datos, y el ancho de bus de datos de nuestro enunciado era un bus de datos, como nos ha comentado antes, de 16 bits, con lo cual para configurar todo el ancho del bus de datos de mi CPU, yo voy a necesitar por cada palabra de 16 bits, voy a necesitar yo 2 módulos, en este caso de RAM, de forma que cada módulo me va a configurar media, la mitad del bus de datos. De forma que, como vemos en este mapa, en este puzzle que ya explicamos en las partes de teoría, yo voy a tener que uno de los módulos me va a ocupar la parte alta del bus o la baja del bus de datos y el otro la otra parte. Es decir, yo para configurar un 128 por 16, que sería esta parte que tenemos aquí, yo voy a necesitar un módulo de 128 por 8 y otro módulo de 128 por 8. De forma que para esto, yo he dicho que son 6 módulos efectivamente, pero cada una de estas, vamos a decir, bloque de direcciones, me va a ocupar 2 módulos, con lo cual yo voy a tener que va a ser esa, 2 módulos van a configurar esa dirección, este grupo de direcciones, otros módulos
este y otros módulos, 2 módulos, este que tenemos aquí. Con lo cual aquí tenemos 384 K de memoria. Y ahora, con la memoria ROM, que eran 640, voy a ocupar el resto. Si nos damos cuenta, 384 más 640, lo que me da es 1 mega. 2 elevado a 20 es 1024 K, o sea, es 1 mega. O sea, efectivamente vemos que tengo todo el mapa lleno, lo tengo relleno, porque la cantidad de memoria RAM más la cantidad de memoria ROM, que son los 640, lo que me hace es me ocupa el mega, porque si nos damos cuenta, 0 más 4 es 4, 8 y 4, 12, me llevo 1, 6 y 3, 9 y 1, 10. Es decir, 1024K. 1024K es 1 mega, es decir, son, como hemos dicho antes, 2 elevado a 20. Es decir, todo el mapa de memoria va a quedar cubierto. En caso de que la ROM fuese más pequeña que 640 y me pusiese como condición que ocupase la parte alta del mapa de memoria, lo que yo tendría es una parte baja, como esta que tenemos aquí, compuesta de RAM. Yo tendría una parte alta, vamos a suponer esta que tenemos aquí, compuesta de ROM, y yo tendría una zona intermedia que estaría vacía. ¿Es una configuración lógica? Por supuesto que no, pero es una configuración teórica que sería factible. Nos olvidamos de ello y seguimos con lo nuestro. Es decir, yo voy a tener un mapa en el que en la parte baja va a ser RAM y la parte alta va a ser ROM. En la ROM ocurre lo mismo que con la RAM, que cada módulo de ROM tiene un ancho del bus de datos de 8 bits, con lo cual yo voy a necesitar para configurar una dirección completa, una página completa del mapa de memoria, voy a necesitar yo 2 módulos. Un módulo se encarga de generar medio bus de datos y el otro medio bus de datos. Con lo cual yo me voy a encontrar aquí que hemos dicho que necesitamos 10 módulos, cada uno de estos tiene 128, como vemos aquí, 10 dividido por 2, 5 líneas, voy a tener yo aquí, 10, digo mal, aquí además he dicho mal antes, aquí sí son 5, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Pues con estos módulos que tengo aquí, completo yo todo el mapa de memoria de ROM. Y por poner de alguna manera, pues los circuitos integrados o los módulos son estos que tenemos aquí. Por ejemplo, este IC0 e IC1 me completan la primera página de 128. IC2 e IC3 la siguiente, 4, 5 y por parejas, así sucesivamente. Con lo cual nos encontramos con esto que tenemos aquí. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con que, como vemos que estamos viendo aquí, que cada página ocupa una capacidad de 128K, 128K es 2 elevado a 17, es decir, yo voy a tener que para configurar cada una de las líneas de las páginas, yo voy a necesitar 17 bits. Con lo cual, estos 17 bits bajos del bus de direcciones se conectarán a todos y cada uno de los bits de cada uno de los módulos, es decir, en este caso el address 0 irá al address 0 de todos los circuitos integrados, el address 1 también, así sucesivamente de la 0 hasta la 16, con lo cual me quedan libres o sin conectar los A17, 18 y 19, que son los que vamos a utilizar para apuntar a las páginas, es decir, para, como hemos visto a menudo, sirvan para apuntar a cada una de estas páginas que, como vemos aquí, serían la página 0, la 1, la 2, la 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, tenemos un total de 8 páginas. Para apuntar a cada una de las 8 páginas, vemos que 2 elevado a 3 es igual a 8. Y yo voy a necesitar 3 bits, efectivamente, lo que acabamos de decir, el A17, el A18 y el A19. Con lo cual, a continuación, lo que hacemos es plantear el mapa. Y en este mapa, lo que nos encontramos es, vamos a colocar aquí todo el bus de direcciones. Todo el bus de direcciones desde la 19 hasta la 0. En el que, como hemos visto ahora, los 3 bits más significativos, estos 3, son los que me sirven para configurar la página. Que, como hemos visto, teníamos 8 páginas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que en binario son 0, 0, 0, así sucesivamente hasta el 1, 1, 1. Dentro de cada página, o sea,
cada pareja de módulos, la dirección más baja va a ser desde la 0, todo ceros, hasta la 1, todo unos, es decir, las líneas de cada una de las páginas. Es decir, la dirección más baja de esta página es la 0, y la más alta es todo unos. Como es la página 0, va a querer decir que la dirección más baja va a ser 0, 0, 0 y todo ceros, esta que tenemos aquí, y la más alta, 0, 0, 1, es el 1, y después 1, 1, 1, 1, es decir, la F, 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 F. Y esta va a ser la primera página. La segunda página va a ser esta, en la que la dirección más baja va a ser todo ceros y la más alta todo 1. La dirección más baja va a ser 0, 0, 1, 0, que eso en binario es en hexadecimal es el 2, desde todo ceros hasta todo unos, es decir, 0, 0, 1, 1, que es el 3, y todos los demás unos, que es 4 veces. Y esto abarcará o deberá de habilitar los módulos 2 y 3, al igual que en la página anterior debería habilitar los módulos 0 y 1. La página 2, cuya dirección más baja sería la 0, 1, 0, 0, es decir, el número 4, con todos a ceros, y la más alta 0, 1, 0, 1, que es el número 5, y todos los demás a 1, todo Fs. Y cogería los módulos 4 y 5, tal y como hemos podido ver aquí. Cogería los módulos 4 y 5, la página 2, módulos 4 y 5. Y así sucesivamente, con la página 3, 0, 1, 1, cuya dirección más baja es la 0, 0, 1, 1, 0, que es el número 6, hasta el 0, 1, 1, 1, que es el 7. Sería la página 3 y abarcaría, o deberíamos seleccionar los módulos 6 y 7 al unísono, porque en el 6 iba yo a tener, como hemos repetido varias veces, la mitad de una del ancho del bus de datos y el 7 la otra mitad, la parte baja y la parte alta. La página 4, 5, 6, 7, así sucesivamente. Por ejemplo, la 6, que es esta, cuya dirección más baja sería esta, 1, 1, 0, 1, que es 8 y 4, 12, que es la C, y todo ceros a la más alta, 0, 1, 1, 0, 1, que es la D, y todo altos, todo Fs, y abarcaría los módulos 12 y 13, con lo cual el mapa de memoria de direccionamiento sería este que tenemos aquí. La siguiente pregunta que nos dice es diseñar el circuito necesario para implementar el sistema de memoria. Para implementar el sistema de memoria, yo lo que voy a necesitar es los módulos que hemos dicho antes, y voy a necesitar un decodificador que lo que me pase es estos 3 bits de la parte alta del bus de direcciones a un total de 8 patillas, estas 8 patillas que sirvan para habilitar los chips select. Para lo cual, lo que hacemos es esto que hemos dicho aquí, y yo voy a necesitar un decodificador al cual yo le meta, tal cual así, al cual yo le meta los bits A17, 18 y 19 del bus de direcciones y que tenga salidas desde la 0, 1, así sucesivamente hasta la 7, que irá a los chips select de qué circuito integrado. En este caso al circuito integrado de la página 0. ¿Cuáles eran los circuitos integrados de la página 0? Eran los circuitos integrados 0 y 1, es decir, yo aquí tendré que colocar las dos memorias ROM, una y la otra, el IC0 y el IC1 con su chip select, los dos chip select unidos, para que cuando yo habilite uno, habilite los dos, y esto se tiene que cumplir para todos los circuitos integrados. Y tal y como os he comentado antes, de todos estos circuitos integrados, de la A0 a la A16 irá conectado a la 0 a 16 del bus de direcciones, estos dos, y luego del bus de datos aquí, yo aquí tendré un bus de datos, que el databus será del 0, como me ha dicho que era de 16 bits, tendrá de data 0 a data 15. Este databus vendrá
a los databus de los circuitos integrados. Pero hay que tener en cuenta un segundo, hay que tener en cuenta EP. Que efectivamente data 0, data 15, como hemos quedado antes, hemos acordado antes, estos son de 8 bits. Si son de 8 bits, este será data 0 y este será data 7. Y este será data 0 y este de aquí será data 7, sus salidas de boot. Esto es una chapuza, luego lo veremos terminado. Con lo cual, esto también vendrá al bus de datos. Pero claro, ¿qué tendríamos que tener aquí? Yo diría, si esta es la parte inferior del bus de datos, esto sería data 0, data 7 del bus de datos, y este sería data 8, data 15 del bus de datos. Es decir, en este caso, yo vería que la mitad del bus de datos viene a un circuito integrado y la otra mitad viene al otro circuito integrado. Con lo cual, tenemos que enfocarlo de esta manera. Para lo cual yo ya tengo aquí dibujado un poco mejor, un poco peor, el circuito, y lo podemos ver aquí. Este circuito, que como hemos indicado, con lo que yo me encuentro, es la CPU, que tiene un bus de direcciones del A0 al A19, por supuesto que esto está mal, A0 a A19, y un bus de datos de data 0 a data 15. Vamos colocando los circuitos integrados por parejas, IC0 e IC1, que comparten el bus de direcciones de A0 a, esto también está mal, de A0 a A16, que se conecta del A0 a A16 del bus de direcciones del sistema. Todavía faltan 3 bits. ¿Cuáles son? Estos 3, el 17, 18 y 19, que vienen, como hemos dicho antes, al decodificador. Un decodificador de 3 a 8. De forma que cuando yo tengo aquí el número binario 000, tendré en este punto un 0 y lo que haré es habilitar esta pareja de circuitos integrados que tienen los chip selects unidos. ¿Qué más? Los bus de datos. Cada uno de los circuitos integrados tiene un bus de datos de data 0 a data 7, data 0 a data 7, pero hay que conectarlo con el bus de datos del sistema, que es de 16 bits, para lo cual lo que hago es llevar la mitad de los datos a uno de los circuitos integrados, de data 0 a data 7, y la otra mitad al otro circuito integrado, de data 8 a data 15. Así sucesivamente por cada uno de la pareja de módulos, hasta, como tenemos aquí, hasta la última pareja, que es esta, que sería la última página. ¿Qué más nos encontramos? Pues que cada uno de estos circuitos integrados tendrá que tener una señal de read-write, que en este caso los dos tendrían que venir unidos, porque yo al mismo tiempo quiero leer o escribir en una dirección de memoria, o sea, la mitad en un circuito integrado y la otra mitad en el otro. Cuidado con esto, si hemos quedado que la parte baja eran la RAM, si esto que tenemos aquí era en la RAM yo puedo tener que poder leer y escribir, por eso he escrito que la señal de control es read con un 0, write con un 1. Sin embargo, si la parte alta, los módulos son estos, son ROM, en los ROM yo ya no puedo escribir, con lo cual se va a cumplir que este pin que yo tengo aquí, este no sería read-write, este simplemente es read, es solamente de lectura. Sin más, con lo cual, pues bueno, un poco chapucero, pero el esquema sería este. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La siguiente pregunta es indicar en qué módulo o módulo se encontrará almacenada la información de los números 5, 7 y CFFF. Venimos aquí y pues, buscamos esto. 5, 7. 5, 7 va a querer decir que tenemos que buscar esa dirección, para lo cual venimos aquí
Y vemos que 5 7 estará en esta página que tenemos aquí. Porque es mayor que 40.000 y menor que 5.000. Me he equivocado. 5 7 no es 5. Un segundo. Aquí. 5 7 es el 7777 que estará aquí. Mayor de 60.000 y menor que 70.000 FF. Es decir, estará en los módulos 6 y 7. Y el otro, el CFFF. El CFFF vemos que es mayor que C0000 y menor que DFFF. Es decir, estará en los módulos 12 y 13. El primero en el 6 y 7 y en el otro en los módulos 12 y 13, que es la solución que planteamos aquí. Es decir, los 5 7 en los módulos 6 y 7, que corresponde a, aquí he indicado, un segundo, por si acaso vamos a cerciorarnos de a qué página le corresponde. Esta que tenemos aquí, que es la página 3. Y el otro es la página 6. Son las páginas 3 y 6. Como vemos aquí, efectivamente, los módulos 6 y 7, página 3, y el CFFF, que es la página 6, módulos 12 y 13. Con esto damos por terminado la explicación del examen y, bueno, pues suerte para los que se presenten a la segunda semana.